esta semana que presentó Hagamos Democracia, ellos siempre sacan un informe de un sondeo que hacen a unas 400 personas cada 3 meses. Y hay un dato que nos llamó la atención, súper relevante. Y dicen ellos que en cuanto a las acciones internacionales consideradas más útiles, contestó la gente, ¿verdad? El 44.9%, casi 45%, prefiere una intervención más directa de Estados Unidos u otros actores internacionales. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué tipo de intervención más directa? ¿Qué entendés por intervención más directa? Bueno, a mí me llama la atención porque en las consultas o las encuestas son una foto, pero a mí me interesa seguir la película, ¿verdad? Ver la tendencia de opinión. Y a mí me llamó la atención esta porque en una consulta anterior, no fue en la anterior a esta, en una consulta anterior, cuando se anunció la posibilidad de imponer mayores aranceles a las exportaciones de Nicaragua, los consultados, en su gran mayoría, creo que hasta más de un 80%, porque esta es para gente que está en Nicaragua, se oponían. Y pues era comprensible porque la gente entendía que una acción de esta naturaleza iba a repercutir en el empleo, iba a repercutir en los salarios, etc. ¿Qué es lo que puede haber cambiado de aquel momento a este momento? Creo que igual habría que preguntarle a Hagamos Democracia cuál es la interpretación, pero mi interpretación es que ya hay un nivel de saturación de la gente por distintas vías. Y como, pues me voy a referir a la parte política, pero la parte política tiene que ver con la comida de la gente. Precisamente estaba, y voy a escribir algo sobre eso, ¿verdad? Con esto de Ortega, pues de la faramaya esta de las elecciones. ¿Por qué le tiene terror Ortega al voto de los nicaragüenses? Tiene razón de tenerle terror. Hay aproximadamente 370,000 pensionados. A esos pensionados no se les ha ajustado un centavo, ni en el 2024, ni en el 2025, ni en el 2026. Y ya son pensiones de hambre. 6.500 Córdoba es la pensión promedio. ¿Respaldarán los pensionados a Ortega? Bueno, podemos pasar a otro. En los últimos 8 meses, de acuerdo con los datos del Banco Central, antes que lo borrara Ovidio, ¿verdad? Antes que lo falsificara, aparecía que el salario promedio se había reducido en 13% para los que trabajaban en la economía formal, equivalente a si ganaba 10,000 en términos reales, como que te hubieran sacado de la bolsa 1.300 el día de pago, 1.300 Córdoba, el 13%. Estos nicaragüenses que tienen empleo, que tienen un trabajo fijo, que tienen un salario fijo, pero que se les va deteriorando, se les va devaluando a medida que suben los productos de primera necesidad, ¿van a respaldar a Ortega? Pues tampoco, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo a la parte política, ¿verdad? Quienes han sido despedidos de la zona franca, casi 40,000, y los que están amenazados de seguir siendo despedidos, van a respaldar a Ortega. Entonces, la gente con el entorno internacional y este deterioro progresivo, pues ahí tiene un nivel de saturación. Otro flanco que seguramente impacta en la gente es este ambiente de opresión y de represión, ¿verdad? Y entonces de manera continuada. Y entonces un día es
la viuda de Humberto Ortega, que desapareció por 2 años. Otro día es Brooklyn Rivera, que prácticamente lo mataron. Otro día es Stenman Fago. Otro día es Monseñor Mata, para hablar de un abanico, ¿verdad? Entonces, la gente, los propios y los extraños, dicen, ¿y cuándo me toca a mí? Pero el caso de los mismos trabajadores del Estado, por más camisetas blancas que le pongas, por más máscaras que le pongas, por más que lo hagas marchar, le arrebataste de manera cruel el retiro, la antigüedad a los trabajadores del Estado. Además de la disminución por el aumento de los precios en sus salarios. Pero además los castigás a unos con el 2, a otros con el 5, con el 6, hasta con el 10% del salario. Más allá de los que son fanáticos de la dictadura, las maestras, las enfermeras, los contadores, las secretarias, los vigilantes, el grueso de los trabajadores del Estado estarán respaldando a Ortega o querrán salir ya. Entonces, allí tenés, te estoy señalando varios flancos de desgaste, pero también hay otro y tiene que ver con el principio, por lo que estamos diciendo. A la gente se le entusiasma, ¿verdad? Y entonces ahora hay una declaración de tal cosa y entonces ahora sí. Y esto tiene que ver no solo con los temas políticos, sino que con la vida cotidiana, ¿verdad? Ahora sí me van a dar el empleo. Me dijeron que llegara la próxima semana, que en la próxima semana, ya en esta, etcétera, termino por perder la expectativa. Entonces creo que en esto hay aspectos materiales, económicos, que tienen que ver con los frijoles, el arroz y el queso, que hay aspectos políticos con este ambiente de opresión y que hay factores emocionales que tienen que ver, ajá, ¿y hasta cuándo? Así interpreto esta respuesta y sobre todo el cambio que se produjo creo que eso fue el año pasado, esa respuesta sobre los aranceles. Sí, pero o sea, intervención más directa de Estados Unidos. Y yo también, Sí, aquí hay un contexto. Aquí hay un sí. contexto. No sé si la gente se refiere prácticamente a una operación tipo Maduro, pues porque estos resultados se dio antes de la abolición de las elecciones. Este resultado viene después de lo ocurrido en enero en Venezuela. Entonces, se refiere a eso también la gente, tomando en cuenta todo ese cansancio, desgaste que hay, intervención más directa de los Estados Unidos, o sea, va en ese sentido, algo militar. No me atrevería yo a darle un contenido específico, sino que le daría un contenido, digamos, más, no más general ni más ambiguo. Lo que la gente quiere es una solución que puede ser directa, puede interpretarse que es militar, puede interpretarse que al estilo Maduro, puede interpretarse que es con sanciones económicas vigorosas de distintas maneras. Lo que es evidente es que la gente no quiere ya más de lo mismo. No quiere estar postergando este calvario. Así lo interpretaría, de que ya llegó el estado anímico de que hay que darle una solución, porque la esperanza de una solución con un mordisco aquí, una patada en la rodilla allá, etcétera, etcétera, no es solución. ¿Dónde ubicas al ejército y a la policía a futuro tras el cierre de filas que hicieron ante la abolición de las elecciones competitivas en Nicaragua? Sí, por un lado es evidente que la cúpula militar y la cúpula de la policía son uña y carne, son parte de la camarilla en el poder, y no solo son parte de la camarilla en el poder, sino que han transformado
a estos dos cuerpos armados en el único sostén de la dictadura. La dictadura se sostiene única y exclusivamente en el ejército y en la policía, en el poder represivo de estos cuerpos armados. No se sostienen nada más, ¿verdad? No se sostiene en que tiene un respaldo total, ya lo mencionaba antes, en las estructuras del Estado, en algunas cúpulas que ellos mismos le han venido arrancando, lo que significa que no han tenido confianza en esas cúpulas, ¿verdad? En el Poder Judicial, en los ministerios, etcétera. Entonces, en este caso, tampoco es la gente, ¿verdad? ¿Cuánta gente respalda a Ortega a esta altura? Si hace un año, 2 años era 10%, pues ahora seguramente será mucho menos. Entonces, recuerdo, y pues la edad me da licencia para eso, recuerdo un libro que se publicó antes de 1979, que era sobre la Guardia Nacional de Somoza y se llamaba Guardianes de la Dinastía. Tanto la cúpula militar principalmente y la cúpula de la policía han convertido ya no en guardianes de la dictadura, sino que guardianes de la dinastía, porque toda esta faramaya que están haciendo, ¿verdad? Porque no es más que una faramaya, es para asegurarse la sucesión dinástica. Es para asegurar el proyecto dinástico. Y cuando fueron allí a declarar, lo que nosotros debemos leer es, sí, nosotros respaldamos el proyecto dinástico. Nosotros somos los nuevos guardianes de la dinastía. Ese es el papel muy triste, porque tampoco podemos meter en el saco a todo el ejército, ¿verdad? Cualquiera de nosotros conoció en su momento a Juancito Pérez, que es hijo de una familia humilde y que no tenía oportunidad de ir a la universidad y se metió a la academia para ser un profesional. No todos, creo yo, han sido contaminados con esta función servil de ser guardianes de la dinastía, ya no de la dictadura. Entonces, yo francamente, a propósito de las menciones a Maduro, yo no le veo ningún papel en una solución democrática a la cúpula militar ni a la cúpula de la policía. Ellos no son parte de la solución, ellos son parte del problema. Estoy hablando de la cúpula, ¿verdad? Porque no podemos hablar de que una Nicaragua democrática no va a tener policía, porque no hay país en el mundo que no tiene policía, que tiene que reformarse, que tiene que reeducarse, que tiene que reestructurarse. Pero otra cosa tienen que ver las cúpulas, que eso son parte del problema, no son parte de la solución. Así la veo.